Hola, hoy vamos a hacer un viaje alucinante a través del tiempo para entender cómo se forja una nación. Nada menos que 700 años de historia, condensados en un relato de guerra de fe y de muchísima ambición. Pero a ver, antes de meternos en faena, paremos un segundo. La pregunta del millón, la que va a guiar todo esto es ¿cómo nace una nación? ¿De qué está hecha realmente? Pues mirad, en el caso que vamos a analizar, la respuesta es, un cóctel explosivo. Tenemos guerra, tenemos fe a raudales y una ambición de poder que lo mueve absolutamente todo. Y para entender cómo empieza todo, tenemos que coger la máquina del tiempo. Destino, el año 711, la península ibérica. Y en el centro de todo, un reino que se está cayendo a pedazos. Venga, arrancamos. Y lo hacemos con el primer gran giro de guión de nuestra historia, la caída del reino visigodo. Un evento que, de verdad, va a cambiar las reglas del juego para siempre. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un reino que llevaba ahí un montón de tiempo, de repente, ¡pum!, se derrumbe en cuestión de años? Pues a ver, la respuesta no es sencilla, ¿eh? No fue una sola cosa. Fue, lo que se dice, una tormenta perfecta. El reino visigodo ya venía tocado, estaba débil por dentro, con muchísimas crisis. Luego, las peleas por quién se sentaba en el trono. Esa fue la chispa que encendió la mecha. Y el error garrafal, el que lo cambió todo, fue ir a pedir ayuda militar al norte de África. Ojo, que la famosa batalla de Guadalete en el 711 no fue el principio del fin, no, fue más bien la consecuencia de un colapso que ya era inevitable. Claro, con los visigodos fuera de juego se crea un vacío de poder, y en ese hueco emerge algo nuevo, una civilización potentísima y sofisticada que va a marcar el ritmo de la península durante muchísimos siglos. La historia política de Al-Ándalus es una pasada, porque no para de cambiar. Al principio era como una provincia lejana que dependía de Damasco. Y ojo, con muchas tensiones internas entre árabes y bereberes. Luego, Abderramán I da un golpe en la mesa y rompe con Bagdad, creando un emirato independiente. Y de ahí al cenit, el califato de Córdoba con Abderramán III, que es sencillamente el estado más poderoso de Occidente. Pero claro, como suele pasar, tanto poder genera luchas internas, y al final todo se rompe en pedacitos, los famosos reinos de taifas. Y es que, de verdad, es difícil exagerar lo que significó ese momento. El califato de Córdoba no era un reino más. ¿Qué va? Era el centro del mundo occidental, el epicentro cultural, económico, un faro de luz y conocimiento en una Europa que en comparación estaba pasando por una etapa, digamos que más oscura. Y su huella va mucho más allá de lo militar, ¿eh? Es un legado que podemos tocar hoy. Solo hay que ver la mezquita de Córdoba o la Alhambra. Te dejan sin palabras. O pensar en las técnicas de regadío que cambiaron la agricultura para siempre. Incluso en cientos de palabras que usamos todos los días. Fue una sociedad súper compleja, donde convivían diferentes culturas y religiones. Ojo, no siempre fue un camino de rosas, pero esa convivencia existió. Pero mientras todo esto pasaba en el sur, ¿qué ocurría en el norte? Pues en las montañas del norte se estaba cocinando a fuego lento una respuesta. Vamos a ver esa otra cara de la moneda, la historia de los reinos cristianos. Y aquí llegamos a una palabra clave, una que seguro que todo el mundo ha oído, la reconquista. ¿A qué nos referimos con esto? Pues a un proceso larguísimo, casi 800 años, en el que los reinos cristianos del norte van, poco a poco, expandiéndose hacia el sur, comiéndole terreno al andaluz. Ahora, ojo con esto, porque es importante. El propio término reconquista está a debate entre los historiadores. Algunos dicen que es más correcto hablar de conquista, a secas. ¿Por qué? Porque argumentan que esos reinos del norte nunca habían poseído al Andalus como tal, así que no podían reconquistarlo. Es un matiz interesante, ¿verdad? Nos hace pensar en cómo se construyen los relatos históricos. Claro, una cosa es conquistar un territorio y otra muy distinta es controlarlo. La clave para los reinos cristianos fue la repoblación. Y no lo hicieron siempre igual, fue evolucionando. Al principio, ¿qué hacían? Daban pequeñas parcelas a campesinos libres. Más tarde, crearon municipios enteros con fueros y privilegios para atraer a la gente. En las fronteras, las zonas más peligrosas, la tarea se la encargaron a las órdenes militares. Y ya al final, en el sur, se repartieron latifundios gigantescos entre la nobleza y la iglesia. Y esta estructura, por cierto, ha dejado una marca en el campo español que llega hasta hoy. Y es increíble, pero en medio de tanta guerra, también hubo momentos de colaboración espectaculares. El mejor ejemplo, sin duda, es la Escuela de Traductores de Toledo, con Alfonso X el Sabio. Imaginaos la escena. Sabios cristianos, judíos y musulmanes, todos juntos, codo con codo, traduciendo obras del árabe al latín, al castellano, fueron literalmente el puente por el que todo el conocimiento clásico conservado por los árabes volvió a entrar en Europa. Una pasada. Vale, damos un salto en el tiempo y llegamos a un momento que muchísima gente considera el kilómetro cero de la España moderna, la unión de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Pero, cuidado,
Esto no fue una fusión de y ahora somos uno y ya está. Fue mucho más complejo, porque Isabel y Fernando tenían dos maneras muy diferentes de gobernar. En Castilla, Isabel impuso un modelo de poder real fuerte, muy centralizado. En cambio, en Aragón, Fernando tuvo que ser más diplomático, respetar las instituciones de allí y gobernar a través de la figura de un virrey. Eran, en la práctica, dos estados con sus propias reglas bajo una misma corona. Además de la unión política, tenían otro gran proyecto entre ceja y ceja, la unidad religiosa, y para conseguirla tomaron medidas drásticas, y seamos claros, a menudo brutales. Primero, crean la Inquisición. Después, en 1492, llega el decreto de expulsión de los judíos, o conversión o exilio, y 10 años más tarde, el mismo dilema para los musulmanes de Castilla. El mensaje era cristalino: un reino, una corona, una fe. 1492. Parad a pensar en ese año. Hay pocos años en la historia de la humanidad tan potentes. Porque no es que pasara una cosa importante, es que pasaron tres que cambiaron el mundo. Cae Granada, el último bastión musulmán en la península. Se expulsa a los judíos. Y por si fuera poco, Cristóbal Colón se topa con un nuevo continente. Casi nada. Y claro, con la península ya unificada y con un nuevo mundo en el horizonte, el tablero de juego se hace global. España ya no juega en la península, juega en el mundo entero. Entramos de lleno en la era del imperio, y todo empieza con una herencia que es de no creérselo. Toda esa política de casar a sus hijos que tuvieron los reyes católicos tuvo un resultado espectacular en su nieto, Carlos I. Es que su herencia es una locura. Fijaos, de sus abuelos españoles hereda Castilla con toda América y Aragón con medio Italia, y de sus abuelos de la parte de los Habsburgo hereda Austria el derecho a ser emperador del Sacro Imperio, los Países Bajos, Borgoña. De la noche a la mañana, un solo rey gobernaba un imperio tan gigantesco que de verdad nunca se ponía el sol. Pero claro, tener todo eso es una cosa, y gobernarlo es otra muy distinta. Fue una tarea titánica. El reinado de Carlos I fue una guerra sin fin en tres frentes a la vez. Por un lado, la pelea con Francia por ver quién mandaba en Europa. Por otro, la amenaza constante del Imperio Otomano. Y por si fuera poco, le estalla en la cara la reforma protestante en Alemania. Su sueño de una cristiandad unida se dio de bruces con la realidad. Al final, el imperio fue demasiado para un solo hombre, y Carlos I, en un gesto que dejó a todo el mundo boquiabierto, decide abdicar. Un emperador en la cima de su poder, pero completamente agotado por décadas de guerra, dice: hasta aquí hemos llegado. Se dio cuenta de que ese monstruo que había heredado era imposible de gobernar para una sola persona, así que lo partió en dos. Y así llegamos a mitad del siglo XVI. España es, sin lugar a dudas, la primera superpotencia global de la historia moderna. Pero la propia renuncia de Carlos I nos deja una pregunta en el aire, una pregunta enorme que va a marcar los siguientes siglos. ¿Puede una sola persona, un solo poder, gobernar un imperio tan inmenso y tan diferente? ¿Es siquiera posible mantenerlo unido?